Buen día, profesor. Soy el alumno de la Cruz Olivo Rubén Fernando. En este laboratorio vamos a identificar los componentes del arrancador y las mediciones de las resistencias. Primeramente, antes de hacer la prueba del arranque del motor, se identificaron los terminales eléctricos del arrancador, que son el terminal 30, que es el A, que se conecta a la batería para proporcionar energía al motor de arranque. El terminal 50, que viene a ser el B, que es una conexión de la llave de contacto con el solenoide. El terminal C es el 45, que es una conexión del motor de arranque con el solenoide. Y también tenemos el otro terminal que es conexión a tierra. El funcionamiento del solenoide es- tiene dos bobinas y un resorte, donde tenemos al terminal 50 que se encarga de energizar las dos bobinas para poder comprimir el resorte y se pueda cerrar el switch del terminal 30 que viene de la batería hacia el 45 para que pueda dividir la corriente al motor. Al hacer esta conexión, la bobina pull-in se va a desconectar arrojando un valor de 0 voltios y la bobina Holling va a quedar con una intensidad de corriente ya que esto ahí permite o ayuda a mantener el resorte comprimido hasta que cumpla su funcionamiento el motor de arranque. Por otra parte, también pudimos medir la resistencia de las dos bobinas, donde se midió en la bobina pulling, se midió en el terminal 45 con el terminal 50, arrojando un valor de 0.5 ohmios. En la bobina Hall-in se midió en el terminal 50 con conexión a tierra, arrojando un valor de 1.1 ohmio, haciendo este el valor mayor de la otra bobina, ya que esta bobina de Hall-in es la que se encarga de mantener el resorte comprimido hasta que el motor cumpla su funcionamiento de arrancar. Gracias. Soy el alumno John Alberto Chávez Quispe y en este laboratorio número 5 hemos desarmado un motor de arranque, que es una parte esencial del sistema eléctrico ya que está diseñado para girar el motor del vehículo hasta que el motor de combustión interna pueda funcionar por sí mismo. Al desarmar el motor de arranque hemos observado sus componentes, que es la carcasa, que sirve para proteger los componentes internos del motor de arranque. También está el solenoide, que es la parte clave que se encarga de transmitir la energía eléctrica de la batería al motor de arranque. Es decir, que al girar la llave de encendido del solenoide, activa y conecta la batería. También observamos el piñón o bending, que su función principal es engranar con el volante y girar el motor del vehículo. También está el motor eléctrico, que consta de un rotor, o llamado armadura, que es la parte giratoria que se conecta con el bending y gira para arrancar el motor. También hay un estator, la parte fija del motor, que era un campo magnético que es necesario para girar el rotor. También encontramos conmutador y escobillas. El conmutador es un interruptor rotativo que invierte la dirección de la corriente eléctrica en el motor. Y las escobillas son contactos deslizantes que están en contacto con los conmutadores y permiten que la electricidad fluya al rotor. También encontramos engranajes internos, que esto es mucha ayuda para multiplicar el torque del motor, lo que permite girar eficazmente el motor del vehículo. Gracias. Soy el alumno Guamán Marta Diego Martín y le voy a hablar acerca de la resistencia del bobinado de... Primeramente, he medido la resistencia del bobinado de rotor siguiendo una resistencia cercana a cero que es 0.5 ohmios. Eso significa que a nivel de un bobinado representa, representando esta resistencia como un buen sistema ya que la corriente va a superar los 100 amperios debido a la batería. Siguiente medición, ahora del bobinado con respecto a tierra es OL, que no va a haber una conexión entre estos dos componentes. Buenas, soy el alumno Chávez Chachis Percy y vengo a hablarles sobre el estator. En esa actividad hicimos mediciones del bobinado del estator. En el parámetro de medición que sacamos con el multímetro de resistencia, que podemos sacar el valor de resistencia del bobinado con un valor del 0.4 ohmios y resistencia de aislamiento del bobinado respecto a tierra con un valor de OL. Bueno, esto pudimos determinar que
que el estado del estator está operativo, ya que presenta una continuidad entre sus devanados, que sería el 0,004 ohmios, y por otro lado existe un aislamiento respecto a tierra o masa, se puede decir, que sería el valor de OL, de alta resistencia. Y esto es bueno, ya que es lo ideal, ¿no? Ya que de no haberlo esto se refleja como un cortocircuito, por así decir. Por otro lado, concluimos que el estator es la parte fija del motor de arranque, ya que crea el campo magnético para mover el rotor. También concluí que el estator puede tener imanes o bobines conectados con el rotor, y esto hace que el rotor gire y mueva el piñón, que hace girar el motor de combustión.